me pidió encarecidamente que lo suplante, en este caso porque era él el que tenía que hacer esta presentación a nuestro querido amigo, socio también de la Sociedad Argentina de Escritores, a quien nosotros tenemos un respeto y una admiración, porque él, por un lado, no quería que le hagan currículum vitae ni nada de esas cosas, pero dadas las circunstancias y una situación como esta, tenemos que decir que estamos en presencia de una persona con una tradición muy pegada a la provincia, donde la familia Díaz Colodrero son prácticamente pobladores de más de 200 años en nuestra provincia y que realmente han hecho hitos dentro de la historia en un montón de elementos y cosas de envergadura histórica dentro de la provincia. Entonces, decir la palabra o decir el apellido Díaz Colodrero, con solo mencionar, se produce un peso importante dentro de la provincia. Más allá de eso, estamos en presencia de Jorge Díaz Colodrero, un hombre del buen decir, de aquellos que nos decían es un hombre antiguo, pero antiguo en el buen concepto de la palabra, en la profundidad de su semántica. Y decir todo esto y más, ahora nos complace y nos sorprende que viene con un tema tan particular. Goya, nuestra historia y un concepto real que él lo fue develando y nos quiere comentar. A su vez yo lo escuché en varias conferencias porque excelente lector, pero también excelente declamador hasta el día de hoy en las redes y en el Facebook. Yo suelo deleitarme con algunas de sus expresiones poéticas que realmente enriquecen a nuestro vocabulario. Y bueno, como aquellos estoicos españoles, con el buen decir, los dejo en presencia de nuestro querido amigo Jorge Díaz Colodrero. Bienvenido. Cuando presenté el vuelo 1, de Argentina y el mundo a la presentación, y hacer contenido, después de la presentación, digamos que ir a recorrer la provincia por 3 días, hacer manifestables, Señoras, señores, parafraseando al Génesis, podemos decir que en Goya, en el principio fue el puerto, o como decía Heródoto, Goya es un don del puerto. Pero sobre todo en el principio fue el puerto. El tema de Doña Goya ha sido tratado por varios historiadores, investigadores, y todavía quedan algunas dudas. Yo voy a seguir el esquema del profesor doctor Jorge Enrique de Niri en su libro Goya, sus orígenes y los historiadores, que es el trabajo histórico más reciente y más prolijo hasta ahora. Bueno, voy a leer lo que escribió Tomás Mazzanti en sus memorias, que todavía están inéditas. Tomás Mazzanti, italiano, vino a Goya en 1857.
Había nacido el 12 de diciembre de 1831 en Italia, en un pueblito a 2 leguas de Florencia, según él mismo dice. Y falleció el 30 de octubre de 1904 y sus restos están depositados en el cementerio de la Soledad. Sus memorias están muy bien escritas en cuidadoso castellano, no obstante que hay que suponer que él pensaba en italiano, por supuesto, su lengua. Bueno, cuando él viene a Goya tiene 27 años. Y él mismo cuenta la anécdota de cómo fue que se quedó en Goya, porque formaba parte de un grupo de italianos que iban a Brasil, a una colonia. Tenían los títulos. El barco que los transportaba paró en Goya, 1857. Entonces él con otro gringo de apellido de Loca se bajaron a caminar y a buscar un bar para tomar un café. Fueron a parar a un bar de un señor Pascual Bruno, italiano, que es el antepasado del dentista Bruno, mi compañero pobre que ha fallecido. Y el local era el mismo de su casa, ahí en calle Mariano Ilosa y Evaristo López. Bueno, él no conocía lo que era la ginebra. Y Pascual le convidó la ginebra, él dice que le hizo mal, parece que se durmió. Cuando despertó el barco estaba por partir y habían venido unas personas, un ramallón, dice uno de ellos, que habían comprado los derechos de los colonos. Dice, y yo, un poco todavía mareado, firmé también y le pagaron con pesos bolivianos. Y se quedó en Goya. Y se murió en Goya. Pero de no ser por la ginebra de Pascual estaría hoy en Brasil. Así que los senderos del Señor son impenetrables. Nos dio un personaje muy importante, sin él no tendríamos el teatro, ¿verdad? Y muchas cosas, también periodismo, era tipógrafo. Bueno, esta introducción es para... Yo me rindo, ¿eh? Dale por las dudas al otro micrófono. Permítame. Bueno. No tiene para pagar. Ya tenemos el puerto. Pero para ubicarnos en el espacio tenemos que ver la parte de atrás del puerto, ¿verdad? La que tiene la comunicación con la vía fluvial, el hinterland, dicen los ingleses, la tierra de atrás. Bueno, veamos cómo dice, refiriéndose a cómo era el lugar, supongo yo que no en lo inmediato, sino una referencia que él ha tenido de oídas. La ciudad de Goya, si así puede llamarse, está colocada sobre una antigua isla del Paraná. Se encuentra, y acá él pone paréntesis, notas que hablaban al año 1857, porque él escribe 22 años después. En medio de bosques impenetrables y grandes cañadas,
Se conoce que las lomas al este, se refiere a Carolina, debían ser, hará muchos siglos, las barrancas naturales del río Paraná y el paraje llamado Isla del Diablo, un grande embalsado. Los vientos y las lluvias de siglo en siglo han de haber ido llenando aquellos bajos, levantando el terreno, y las del Guajó, este arroyo que corre o corría al sur, debió ser antes un gran riacho, formado por las aguas del Paraná y Santa Lucía, y se han ido llenando de aquellas se han ido llenando aquellos bajos con las arenas y tierra que llevaban las aguas, y contribuido también las materias orgánicas en descomposición, levantando aquellos terrenos, tanto que ahora que escribo han pasado 22 años, 1879, y en sí poco tiempo ha hecho unos cambiamientos, dicen, notables, que a mi llegada las más pequeñas lluvias ponían completamente intransitables aquella zona de terreno dificilísimo con vehículos llegar a estas lomas. Es decir, era una isla, bien que muy posiblemente al tiempo que él refiere, ya la ciudad había sido declarada ciudad en el 1852, estaría más. Pero él se queja, él dice que la ciudad no merece estar, que son casas dispersas, bueno. El historiador Mantilla dice: la planta del pueblo quedó entre el riacho del río Paraná, el Guajó y un malezal o pantano que circundaba por norte y nordeste la pequeña faja de tierra relativamente alta donde Ñagoya puso un boliche para estar cerca del río. Cuando los cabildos de Corrientes y de Santa Fe tenían dificultades para establecer el ámbito físico de su jurisdicción para cobrar sus impuestos, porque esto era como una tierra de nadie, se pusieron de acuerdo y en 1674 vinieron los agrimensores de los dos y se ubicaron en Santa Lucía, que era la única población, que databa de 1615, era una reducción franciscana de indígenas, y de allí vinieron desde la desembocadura del río Santa Lucía por la costa del Paraná, midiendo 9.340 varas castellanas hacia el sur, en el cabo de los anegadizos grandes, es decir, esteros bañados. El cabo dicen donde termina, ¿verdad? Allí plantaron el mojón, un mojón que se tuvo por definitivo. Y a partir de ese mojón, que estuvieron de acuerdo los dos, que al norte sería el Cabildo de Corrientes y al sur Santa Fe, siguieron colocando mojones hasta el Batel, dividiendo la tierra de oeste a este. A partir de ese momento, el partido, empezó a llamarse Los Mojones, porque era la manifestación más evidente, más característica del lugar. Esta circunstancia contribuyó mucho a la iniciación del pueblo, porque fue muy propicia al contrabando.
Bueno, le llaman contrabando la falta de pago de los impuestos, de las alcabalas, por el embarque de los productos que acá eran los cueros, la yerba que venía de Paraguay, el tabaco y seguramente otros productos, los quesos de Doña Goya. Bueno, como al sur de los Mojones, Santa Fe no había puesto al principio ninguna oficina, la gente embarcaba donde nadie cobraba. Para tener una relativa idea, mi primo, el agrimensor Juan Esteban Díaz Colodrero, redujo a metros y kilómetros esas varas castellanas y sobre un antiguo mapa transportó a ver aproximadamente dónde podían estar estos mojones, que por supuesto el tiempo hizo que desaparecieran. Y a él le dio aproximadamente a la altura de la avenida Madariaga. De manera que nosotros estaríamos acá en Goya y de la Madariaga para allá Santa Fe. Por cierto que la ciudad prosperó en la parte de Santa Fe. Bueno, para tener una noción de esto que dicen respecto de la parte de atrás del puerto, yo aporto un testimonio de una foto satelital que por primera vez proyectó el ingeniero Popolicio, que nos causó gran sorpresa. Yo quería hacer el dibujito por si puede ser útil. Ahí sí. Porque yo también fui sorprendido, por supuesto. Ah, no traje. Ahí está. La característica de la foto satelital es que permite ver los cauces abandonados de los ríos. De manera que, por ejemplo, el río Corriente, que aparecía en la foto, tenía hacia el norte 2 trazos más, que el ingeniero dijo que eran 2 cauces abandonados. Y resulta que Goya el río Paraná se veía como pequeñas líneas paralelas, muy finas, pequeñas líneas paralelas muy finas. Acá desembocaba el Santa Lucía, pero un poco más abajo el río entraba y realmente creaba una isla. Acá volvía a encontrarse con el cauce principal. Esto estaría aproximadamente a la altura de la ruta asfaltada. Y como el ingeniero era muy propenso a hacer augurios medio catastróficos, señaló con un puntero esta zona, que ahora por supuesto está alta, ¿verdad? Relativamente. Y dijo, esta zona le pertenece al río y el río vendrá por ella. En coincidencia con lo que Massanti dice en sus memorias, de que Bonpland le dijo que era un río con cauce inestable, que en ese momento buscaba cauce hacia el oeste, pero que era muy probable que el proceso de echar abajo las barrancas y demás, con el tiempo, volviera a su antiguo cauce. Esperemos que esas profecías no se cumplan. Bueno, entonces, Goya habría estado acá, ¿verdad? Una isla tal como y zona baja, y acá la colonia Carolina,
El dibujo no es muy fiel, pero Se entiende. una imagen vale más que 1000 palabras. Acá está. Bueno, vamos a seguir el orden que trae el mismo de Neri, de cómo se pone de manifiesto en forma escrita cuál es la primera vez que aparece la mención de Doña Goya. En 1843, los hermanos Juan y Guillermo Parish Robertson publican una obra que se llama Cartas de Sudamérica. Estos eran de Edimburgo. Había venido primero Juan y lo había llamado a Guillermo diciéndole que aquí había muy buenas oportunidades para hacer negocios, sobre todo con la exportación de cueros. Acá el ganado era chúcaro y los cueros eran muy baratos. Bueno, el hecho es que vinieron, el que se quedó acá, Guillermo, vino en 1815. Antes habían ido al Paraguay. Y el doctor Rodríguez de Francia los expulsó, porque entre otras cosas se decía que eran espías. Entonces fueron a Corrientes, capital. Pero lo dice Guillermo, encontraron que era mejor ubicación el puerto de Goya. Estamos en 1815, plena época de Artigas, que había empezado en 1814. Hay cuenta que había bandas, saqueadores, en fin, muy poca seguridad. Bueno, en estas cartas de Sudamérica, dice Guillermo Parish Robertson, 25 años antes de que yo viniera, en 1815, en este puerto no había nada. Y después refiere, estas tierras pertenecían a una anciana de nombre Francisca, cuyo diminutivo era Goya, que tenía una propiedad extensa y la manejaba desde una casita que mandó construir cerca del río, todavía en pie cuando yo estuve allí. 1815. Después trae algunas noticias muy interesantes de cómo era el negocio. Ellos compraban cueros vacuno y caballar. Él dice que desde el mes de enero, que empezó el comercio, hasta octubre, en que se va definitivamente de la ciudad de Goya, del puerto, embarcó 50.000 cueros de vaca y 100.000 cueros de caballo. Incluso llegaba a comprar los caballos vivos y después se los mataba para sacarle el cuero nada más. Era ganado alzado, digamos que no, sin dueño, mostrenco. Él pagaba una cifra muy baja, 3 peniques por un cuero.
y con los gastos fijos de manejo, flete, acondicionamiento del cuero, etc., tenía un costo de un chelín. Creo que un chelín son 21 peniques. Los vendía en Buenos Aires a 3 o 4 chelines y en Londres a 6 u 8. Así que ustedes pueden ver que era un negocio fenomenal. Pero tuvieron que hacer mucha infraestructura, porque los cueros había que traer del interior. Tuvieron que hacer las flotas de carretas, 3 flotas, de 18 a 20 carretas cada una. Cada carreta tirada por 6 bueyes. Y por supuesto, con el personal de gaucho y demás que tenía que conducirla, los animales de repuesto, etc. Todo eso organizaron ellos. Hasta creo que mandaron fabricar las carretas. Y sobre todo, él mismo dice, introdujeron el dinero. Era una cosa rara. Ellos pagaban en dinero inglés, que era, por supuesto, muy solvente, ¿no? Eso en cuanto a la permanencia de Guillermo Paris Robertson, que después volvió a Gran Bretaña, después volvió a Buenos Aires, en definitiva se casó en Buenos Aires con una inglesa, y después volvió y ya en su tierra escribió estas cartas de Sudamérica, que al principio, por supuesto, estaban en inglés y con mucha posterioridad fueron traducidas al castellano. De manera que, como escribe mucho tiempo después, y por lo visto no conocía muy bien, dice que el nombre de la señora era Francisca y que el diminutivo era Goya. Como se sabe, el traductor hace una nota de pie de página y dice que Goya no es un diminutivo de Francisca, sino que es el apodo de las Gregorias. Primer indicio, digamos, de... Bueno, estamos en 1843. En 1857 nos encontramos con Masanti y sus memorias. Él le llama Mis memorias, vida y peripecias. Muy significativo el título. Bueno, dice, en una casita de estanteo, puesta sobre la costa del riacho de Goya, vivía una mujer llamada Gregoria, esclava de la familia Soto. Esta fabricaba muy buenos quesos, debido a la abundancia de pastos, aguadas y a los frutos del yataí, de que se alimentaban las vacas, que daba a la leche un sabor particular, y debido a eso los quesos de Gregoria o Goya tenían fama en Buenos Aires, y los escasos buques de cabotaje que subían hasta Corrientes también se encargaban de entrar en el riacho Oratorio del Rosario, como se llamaba en aquella época, y comprar a la Goya sus productos. Los marineros empezaron a sustituir el nombre del riacho del Oratorio del Rosario en riacho de la Goya, y después en riacho Goya, puerto de Goya, y así quedó de a poco el nombre de Goya a la población que se iba formando. Y la Goya, mujer fabricante de quesos, falleció ignorando que su nombre iba a quedar a una ciudad. En una parte dice,
Como decía al principio de este capítulo, que me sorprendió que se diera nombre de ciudad a unas pocas casas desparramadas en una seguida de media legua cuadrada, que solo se podía llamar aldea. 1857. Bueno, el tercero en publicar es Manuel Florencio Mantilla, que un historiador de fuste, a pedido de una comisión de un club de Corrientes, le piden que escriba una historia de Corrientes a fines del siglo XIX. Él era abogado, hacendado, de una familia muy vinculada con la política, y había estado durante 9 años como funcionario en el Archivo General de la Nación, que al principio era archivo de la provincia de Buenos Aires. De manera que ahí tuvo ocasión de investigar para la producción de numerosos libros que produjo, ¿no es cierto? Bueno, Mantilla había nacido en Saladas el 25 de julio de 1853 y murió en Entre Ríos el 17 de octubre de 1909, mientras viajaba en tren con destino a Mercedes para atender su estancia. Murió a los 57 años. 56 años. De Niri dice, padre de la moderna historiografía correntina. Se llama Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes, son 2 volúmenes, y él pidió que se publicara 20 años después de su muerte. Y sus hijos, Ramón y Rafael, dieron a la imprenta en enero de 1928, a poco de cumplirse los 20 años, 19 años. Bueno, había sido escrito a pedido de la Asociación de Maestros de Corrientes. En 1884 había sido jefe de sección del Archivo General de la Nación hasta 1893, en que renunció. Bueno, mi ficha. De todas formas, vamos a leer directamente lo que transcribe De Niri.
directamente lo que transcribe de Niri. En el asiento actual de Goya, campo entonces de Juan Francisco Soto, se estableció una especie de factoría para comerciar con los navegantes que buscaban abrigo en el riacho de este lugar. La iniciativa fue de una emprendedora china mestiza, de nombre Gregoria, que puso allí un miserable negocio. Sus clientes la llamaban Ñagoya. El boliche de Ñagoya tomó nombre, atrajo pobladores, se formó rápidamente una ranchería, el comercio de la comarca se concentró allí y luego creció el caserío y adquirió importancia el puerto de Goya. Después dice, el caserío levantado con base del boliche de Ñagoya no se preocupó a los principios de tener capilla, pero sí mucho de crecer. Hacía comercio activo de todos los productos correntinos con los navegantes que bajaban del Paraguay, así como con los que remontaban el río desde los puertos de abajo. Formaba parte integrante del partido de Mojones y tenía cerca los de Maruchas y Batel, con una población de 255 españoles, nativos y criollos, y 379 naturales. Gobernaba de inmediato el lugar un juez comisario. El cura de San Roque, Francisco Benigno Martínez, y el juez comisario del puerto de Goya y Mojones, José Perugorría, iniciaron en 1806 la construcción de una capilla y a la vez la formación regular de un pueblo, siendo eficazmente ayudados por Juan Francisco y Josefa de Soto, propietarios del terreno, que cedieron gratuitamente la porción necesaria para el pueblo, las oficinas públicas, templo y cementerio. Dificultó la inmediata y completa realización del pensamiento un pleito que promovió Feliciano Machuca contra los derechos de Soto, pues en la duda de quién era el terreno, se postergó la definitiva delimitación hasta ser fallado aquel. La edificación continuó, sin embargo, a simple voluntad de cada uno. En 1812 fue todo regularizado. La planta del pueblo quedó entre el riacho del río Paraná, el Guajó, creo que todos saben que es un arroyo que venía de Carolina al sur, y un malezal o pantano que circundaba por norte y nordeste la pequeña faja de tierra relativamente alta donde Ñagoya puso su boliche para estar cerca del río. Ocurrió que en el año 1805 vino el obispo Lué en visita pastoral a Santa Lucía. Este obispo Lué es aquel que dijo en el Cabildo Abierto del 22 de mayo que mientras hubiera un español en América, ese tenía que mandar. Se formó una comisión de las gentes avecindadas en Goya, 1805, viajaron a entrevistar al obispo para pedirle autorización para levantar una capilla. Le fue otorgada la autorización y la capilla estaba bajo la jurisdicción, digamos, religiosa de San Roque, porque San Roque tenía la tierra, el espacio, a la orilla izquierda del río Santa Lucía y Santa Lucía a la orilla derecha. Como esta población quedaba a la izquierda del río Santa Lucía,
dependía de San Roque. Así que vino el cura de San Roque y con el comandante, con el Izardía, trazaron y con Juan Francisco Soto, que era el que donaba la tierra, trazaron el lugar para la capilla. Nosotros estamos acostumbrados a pensar una localidad en términos de rectángulos o cuadrados. Pero lo que donó Soto fue un triángulo, porque en realidad no donó para la población, no quería que se poblara. Él decía con mucha consecuencia que el lugar no era apto, eran solo 4 cuadras relativamente altas, no podía admitir una población. Entonces, en el acta está, por supuesto, desde unos espinillos cerca de la costa del río hasta el Mojón, etc. Trasladado eso, el profesor Pedro Casani proyecta sobre lo que sería desde media cuadra de Evaristo López, no, de Tucumán, la cuadra que está detrás de la iglesia, desde un punto que partía ahí hasta la esquina actual de Colón y España, y de ahí siguiendo lo que sería la calle Colón, digamos, en línea recta, hasta la actual calle Juan Esteban Martínez, y de allí se volvía al punto de partida. El lugar elegido fue, por supuesto, el que ahora ocupa la catedral. Y el encargado fue un carpintero, en fin, que edificó una construcción pequeña. Cuando viene d'Orbigny en el año 27, dice que está muy mal construida. Pero el hombre se amañaba con lo que disponía, que en ese momento no habría que pensar en muchas cosas. Los techos eran de paja o del yataí, se cortaba por la mitad y se acanalaba, ¿no es cierto? Y se hacía como... Tejas de palma. Eso, Tejas. tejas de Palma. palma. Ahí está. La palma ahí, la dura. La palma Así es, dura. así No, es. ya está ahí. Bueno, era muy general las tejas de palma. Bueno, pero resulta que Soto le dio verbalmente y estuvo presente cuando se hizo la distribución del lugar, pero no le dio ningún papel. Entonces el cura de San Roque, precavido, pedía que le formalizara la donación. Bueno, eso se fue dilatando hasta que al final, en 1809, se tiene constancia en 1809 hace la escritura de donación, y hay una particularidad que Deniri hace notar, porque cuando define el punto noreste, que sería Colón y Juan Esteban Martínez, dice: en el remate de mi propiedad, es decir, donde termina su propiedad, donde vive Bernardo Olivera. Lo que pasa es que yo pongo el nombre de Bernardo Olivera, que aparece de pronto, y como por sorpresa. Bernardo Olivera era un portugués que vino a Corrientes
y solicitó al Cabildo una merced realenga, es decir, que pertenecía a la corona, yerma y despoblada, al sur del río Santa Lucía. En definitiva, hay dos versiones, pero parece que el Cabildo, como era extranjero, era portugués, y las relaciones entre España y Portugal frecuentemente estaban mal, porque generalmente Gran Bretaña entraba en guerra con Francia, y España, como tenía también una corona en los Borbones, se aliaba con Francia. Y Portugal, para no quedar al acecho de España, se aliaba con Gran Bretaña para que fuera protegida por la flota. Pues tenía muy poco espacio en Europa, pero tenía todas sus colonias, por supuesto. Entonces, cuando entraba en guerra, España prohibía que los portugueses tuvieran propiedades realengas que eran dadas gratis en sus colonias, porque eran enemigos. Incluso en Corrientes llegó una orden en un momento dado de desarmarlos, y bueno, incluso tal vez por eso, supone De Niri, que se fueron trasladando hasta Goya, porque acá había varios portugueses. Poisson, Olivera, Gómez Botello. Gómez Botello había pedido también y le denegaron. Entonces pidió su esposa. Gómez Botello era portugués, pero la esposa era española, María Josefa. Resulta que el padre de María Josefa, María Josefa era hermana de María Josefa Soto, era hermana de Juan Francisco. El padre era encargado de la Real Hacienda y por tanto tenía, por lo visto, tenía mucha aprobación en el Cabildo, de manera que obtuvo para su esposa, para él, para Juan Francisco, para otro hijo, bueno, así, todos los Sotos no poblaban. El primero que vino fue Olivera. Bueno, acá hay en el año 1872 se le concede a Olivera la... 772, perdón. 1872. 1872. Y Olivera viene. Perdón, 1772. 1782. No, 1772. 1772. Bien dicho. Olivera viene. Y viene con su familia. Y según dice él, que pedía para sus ganados y demás, y que... Bueno, y a poco, la misma porción de tierra le otorgan a Juan Francisco Soto, y ahí se arma el lío porque las dos se superponen. En un momento dado, Soto hace un juicio de desalojo, que al final lo gana porque, por supuesto, Olivera era portugués y Soto era español, pero duró mucho tiempo el juicio. Y mientras tanto, Soto le tenía mucho respeto, tanto así que en su disposición testamentaria dice que Olivera vive
en un canto, dice, ¿no? Una palabra que se usaba en una esquina de su propiedad, que era Colón y Juan Esteban Martínez actual, y que él le permite que viva allí y que sus herederos no lo molesten por su arreglado modo de vivir, porque es pacífico y laborioso. De manera que parece que cuando ganó el pleito, Soto se volvió a Corrientes y ya no tenía demasiado interés en la tierra de acá. Bueno, yo la verdad no sé cómo sintetizar porque van a ser las 8. Bueno, después el próximo historiador es Hernán Félix Gómez, que nació el 26 de diciembre de 1888 en Corrientes y murió en Buenos Aires el 19 de abril de 1945, uno de los grandes historiadores de la provincia, con una gran producción bibliográfica, y la referencia la hace de lo mismo que dice Paris Robertson, cuyo libro se había empezado a traducir y publicar en castellano en La Nación. Eso hace referencia a él. Así que él era un hombre de Corrientes, en fin. Todo lo que sabía es lo que el viajero había escrito. Y después, en el tiempo, digamos, lo tenemos a nuestro historiador local, don Pedro Casani. Don Pedro Casani escribe en 1960 una historia de Goya, que empezó, digamos, con motivo del centenario, que en 1952 era el centenario de haber sido dirigida en Ciudad. En 60 se ha republicado. Es muy importante este dato de que es en el año 1960, por lo siguiente. Él toma lo dicho por Mantilla, a pie juntilla, por supuesto, y agrega algunos datos. Hay uno particularmente que para mí, desde el punto de vista familiar y probatorio, es muy valioso. En un capítulo que trata de ver a ver cuál es el apellido de doña Goya, porque hasta entonces doña Goya era Gregoria y Goya, pero... Bueno, entonces dice que vecinos muy antiguos le informaron que en la quinta sección de Goya, a comienzos del siglo XX, había una mujer que se llamaba Facoba Olivera, que se decía nieta o sobrina nieta de doña Goya. Con lo cual el historiador razonablemente dice, o era su apellido Olivera o de Olivera. Digo que para mí es importante porque el vecino que le dijo eso fue mi abuelo, Antonio Alegre, que al tiempo de escribir esto era un hombre viejo, había sido procurador y por tanto conocía a mucha gente por su oficio y porque era oriundo de Goya. Y el profesor Casani trabajaba en la esquina, en la escuela técnica, y la casa de mi abuelo estaba en la otra cuadra, en Colón y Paraguay. Y como toda la gente de esa época sacaba la silla a la vereda a la tardecita. Así que Casani, cuando terminaba la clase, iba y conversaba con mi abuelo para obtener testimonios de viva voz, digamos, de gente que había vivido mucho tiempo. Esta Facoba va a tener después gravitación, porque
resulta que, bueno, por supuesto que don Pedro Casani da por cierto y averiguado que doña Goya existió, que tenía la fábrica de queso, que tenía el boliche, todo tal como dice, como dice Mantilla, que por cierto es una autoridad histórica importante, es decir, no es un ensayista, es un historiador, o sea que su palabra merecía y sigue mereciendo crédito, ¿no es cierto? Bueno, estamos en el 60. El lío se arma en el 62. En el 62 aparece un estudio muy documentado de Federico Palma. Federico Palma es un historiador oriundo de Bellavista, que desde chico se trasladó a Corrientes y era director del Archivo Histórico de Corrientes. Entonces, allí encuentra la documentación por la cual se le otorgó la merced a Bernardo Olivera. El apellido Olivera había aparecido por primera vez publicado en el año 60, 2 años antes, por Pedro Casani, nombre de la Jacoba Olivera, que decía ser nieta de doña Goya. Bueno, el estudio es muy enjundioso, muy documentado, con todas las fechas en que cada uno de los pobladores fue obteniendo. Pero resulta que encuentra una carta en un expediente sucesorio de Poisson. Poisson, un portugués, al cual, cuando se vio apretado Olivera, le vendió sus derechos. Creo que en 1780, por ahí. Le cedió sus derechos porque estaba viendo que iba a perder el juicio, entonces, o por lo menos para que haya alguien que lo autorice a seguir ahí, que al final lo autorizó Soto, ¿no? Bueno, con esa carta hay una frase, una oración, diríamos. La carta está dirigida por la hija de Poisson. Había muerto Poisson y la única heredera era su hija, Poisson de Espinosa, que vivía en Algarrobo. Parece que la sucesión que le había dejado era más deuda y lío que viene. En lo fundamental, le dirige a su albacea, al que administraba la sucesión, Juan Esteban Martínez, que sería antepasado de Juan Esteban Martínez, el de la Casa de la Cultura, era alguacil mayor de él. Y le dice: hace 2 días vino a suplicarme don Francisco Soto por un terreno en Los Mojones donde vive don Bernardo Goya. Punto. Como yo estoy de acuerdo en otorgarle, porque él dice que me va a pagar los gastos de mi padre, etc., yo quisiera que usted le dé los papeles a don Soto. Bueno, sobre la base de ese documento único, donde vive don Bernardo Goya, Palma dice que
el apellido no era Olivera, sino Goya. Y que toda la historia de Doña Goya no era por ser Gregoria ni nada, sino que era alguien dependiente de Goya, que este Goya, como estaba afincado ahí, en Los Mojones, cuando se arma el puerto, era el puerto de Goya, pero no por la bolichera que vendía los quesos, sino por Bernardo Goya, como estaba en la carta. Ahora bien, es una interpretación literal. Los documentos, cuando hay cosas dudosas, se interpretan por la intención del que escribe. Y si nosotros seguimos el hilo del pensamiento de la Poisson, ella dice, hace dos días vino a suplicarme don Francisco Soto por un terreno en Los Mojones, donde vive don Bernardo, Goya. Es decir, no es apellido, es topónimo. Está definiendo, porque Los Mojones es todo el partido, es grande. ¿Dónde vive don Bernardo? ¿Pero dónde vive don Bernardo? En Goya. Pero o la carta fue dictada y el que escribió no le puso la coma, o bien la que escribió no le puso la coma. Esa es mi interpretación, que por supuesto es al solo fin de tratar de encontrarle sentido a algo que no lo tiene, porque el mismo De Niri concluye de que ese documento, esa carta, no prueba de que el apellido de Olivera fuera Goya, porque el apellido Olivera aparece en todos los documentos. Él firma Olivera o no firma. La familia tiene el apellido Olivera, que por cierto, cuando pierde el juicio y demás, y son desalojados, se trasladan a la 5ª sección de Goya. Qué casualidad donde estaba la Facoba. De manera que hay hay indicios, ¿verdad?, que son conducentes. De manera que esa carta es una cosa muy rara, porque un historiador de fuste, con mucha... y se aferra a ese solo documento para sostener que el apellido de Olivera era Goya. Bueno, incluso dice, porque él no niega que estaba la bolichera, lo que dice es que no era por el nombre de la bolichera, sino por el dueño de la tierra. Y se pregunta, ¿quién sería la emprendedora china mestiza de Mantilla? ¿Sería la esposa de Olivera? ¿O la hija? ¿O alguien de su dependencia? Después ocurre, yo no sé cómo administrar el tiempo, porque voy a tener que pedir una aprobación. El mayor Arturo de Carranza era un oficial del ejército retirado, oriundo de Goya, que cuando se retiró se dedicó a la investigación histórica. Y estaba trabajando sobre Cabral, sobre el sargento Cabral, tratando de encontrar la partida, la fe de bautismo. Entonces estaba investigando ensaladas, de donde todos dicen que era oriundo Cabral. No encontró la partida de bautismo. Incluso después le voy a hacer una acotación sobre eso. Encontró la partida de matrimonio de Gregoria Morales y Alegre con Bernardo Olivera. Ahí se juntan los indicios, porque de lo que hay prueba es que Bernardo Olivera fue el primer poblador.
que vino con su familia. Del acta de matrimonio se infiere que quienes contraen matrimonio vienen a vivir juntos. Además tuvieron 5 hijos. De manera que aquí estaba la Gregoria de Mantilla. Porque lo que De Nigri le censura a Mantilla es que no da las fuentes. Porque evidentemente, como él escribe a fines del siglo XIX sobre hechos que ocurrieron a fines del siglo XVIII, era un testigo de oídas. La historia del boliche, de los quesos y demás la había escuchado. Pero no dice de quién, ni cómo, ni cuándo, pero esta prueba del acta, se casó el 19 de mayo de 1761 en Saladas. Es una prueba corroborante, porque qué coincidencia que la primera pobladora se llame Gregoria y que los historiadores dicen que Gregoria, a quien decían Goya, el hecho de que a las Gregorias le digan Goya es un hecho corriente, no necesita prueba. Es lo que ordinariamente ocurre. Y más si tenía relación con clientes y viajeros y demás, era una forma casi afectiva de llamarla. O un diminutivo en lugar de doña, ña, Goya, ¿no? Bueno, de manera que resulta que acá aparece el Olivera. Y qué coincidencia que la que decía que era nieta de doña Goya era Facoa Olivera, de la cual dice Carranza, como era un investigador genealógico, de que efectivamente era la nieta de Gregorio Morales. Y por si había duda, la nieta decía que era nieta de doña Goya, la fundadora. Eso en orden a los argumentos. Un libro escrito por el doctor Grosse sigue los lineamientos en general de Palma y dice que sobre doña Goya no hay ni un documento. El único documento es la carta de la Poisson, donde dice que se llama Bernardo Goya. Entonces quizás se llamaría Olivera Goya. El argumento lo había exagerado Palma. El documento, como instrumento probatorio, es un soporte. El documento no puede valer más que el contenido. Y el contenido tiene que ser verosímil y coherente. Dejemos de lado que si se hubiera querido presentar la carta de la Poisson en sede judicial, se habría tenido que acreditar mediante el reconocimiento de la firma para hacer un documento privado auténtico, que ya no era posible porque la Poisson se había muerto, por supuesto. Además, en rigor tampoco hay constancia que debiera haber, vamos a decir, si somos demasiado escrupulosos, de que ese documento estaba en tal archivo, con tal número, y que se había incorporado en tal fecha, etcétera, para darle autenticidad y fecha cierta. Bueno, pero ¿qué ocurre? El libro del doctor Grosse es del año 93. La ciudad de Goya, determinantes de poblamiento y la razón de su nombre. Bueno, en esta primera publicación sigue a pie juntilla y dice que la emprendedora china mestiza no está en ningún documento, etcétera, así que no. Es una leyenda que no tiene sustento. Yo me tomé a ver si encuentro. El concepto gramatical de leyenda
según el diccionario de la Academia. Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Relato o mito tradicional no comprobado. La palabra leyenda es lo que habrá de ser leído, la cosa para leer. En el relato de la bolichera y de los quesos no se ve nada maravilloso. No se dice que bajó de un plato volador o que un ángel le custodiaba el boliche, digamos, que pudiera ser totalmente inverosímil. Que una mujer tuviera un boliche en un puerto y que vendiera queso, que hiciera contrabando, está dentro de lo que ordinariamente puede ocurrir. Y los hechos que normalmente pueden ocurrir, los que son de conocimiento general, no necesitan prueba. Por ejemplo, si yo digo que esta ciudad se llama Goya, que la estación de ferrocarril se llama Goya, que el riacho se llama Goya, no necesito probar, porque eso es de conocimiento general. De manera que llamar leyenda a un relato que en principio es verosímil y que está comprobado por prueba documental, como es la partida del matrimonio y el testimonio de la Facoba, por las constancias del juicio de Olivera, que él sostiene que es su mejor derecho por ser el primer poseedor, por haber matado a los tigres, por haber desbrozado el terreno. Es decir, estaríamos en presencia de una tradición oral, que es distinta. Tradición, transmisión de los elementos de una cultura de una generación a otra. La palabra tra significa más allá, al otro lado, como tránsito, transporte. Y dere es dar, es decir, dar del otro lado. Si se trata de una tradición oral, en principio es lo que los leguleyos dicen de conocimiento notorio, de conocimiento público y notorio. Es decir, hay un hecho y una divulgación del hecho generalizada que en principio hace pensar que el hecho es verdadero. En principio. En realidad, la tradición oral prueba que existe una divulgación del hecho. Pero el hecho puede ser discutido, como en este caso. Acá, del público que asiste, todo el mundo sabe de Doña Goya. Y no todos han de saber que Palma dice que no, que era Goya en realidad el esposo. Y que la llamarían Goya a ella por un lenguaje inadecuado, como dicen la González, la Pérez. La Goya por ser la esposa de Bernardo Goya. Esa es la tesis que también sostiene el doctor Rossi en su primer libro. Doctor. Pero, sí, déjeme terminar la idea y después hablamos. Pero Grosse se encuentra después con la versión de las memorias de Massanti. Y ahí Massanti vuelve a hablar de una Gregoria, a quien dicen Goya, que hacía los quesos, pero dice que era esclava de los Soto. También es un testigo de oídas, estamos en 1857. Se supone que Doña Goya murió a comienzos del siglo XIX, hacía más de 50 años. Y aquí, José María Rosa, el historiador, ha hecho la historia argentina hasta la época de Rosas. Cuando cae Rosas no escribe más, porque dice que la Argentina pasó a ser una colonia feliz.
y que las colonias felices, como las mujeres honestas, no tienen historia. Así que doña Goya, si era una mujer honesta, no tiene historia. ¿En qué documento iba a aparecer en un lugar olvidado del mundo en 1780? Un siglo que tuvo unos fenómenos trascendentes. En 1776 creo se crea el Virreinato del Río de la Plata. En 1767 Carlos III expulsa a los jesuitas. En 1789 se produce la Revolución Francesa y caen las cabezas de los reyes y empieza la República. De manera que el mundo estaba transformándose mientras acá discutían por un pedazo de tierra, lejos de todo. Lo único que tenía era el puerto, porque los caminos eran intransitables, no había puente, no había nada. La forma más fácil y práctica de viajar era por vía fluvial. Y el puerto era, por supuesto, el lugar para aprovisionarse, eso dice Mantilla, era un lugar donde se podía comprar carne para el avituallamiento de los marineros, y seguramente después tabaco y yerba y los quesos. Bueno, cuando se encuentra Grose con las memorias de Massanti, modifica su opinión, porque además había conversado con la gente de la familia Soto, de la cual uno de ellos había sido intendente de Goya, y creo que él había sido secretario, y en ellos había una tradición familiar que el apellido de doña Goya era Soto. Que fuera una esclava y que llevara el apellido Soto está dentro de lo normal, porque los esclavos solían llevar el apellido de sus amos. Pero no hay ninguna comprobación de que hubiera una esclava de Soto a cargo de un boliche. En cambio, hay prueba de que Bernardo Olivera tenía una casa que estableció el boliche, etc. Bueno, yo no sé qué grado de tolerancia. Acá mis hijas me dicen que no sé qué significa. Doctor. Así es. Es más, sí, un momentito. Como él me dice, los Olivera, la familia Olivera todavía está en la quinta sección, a la que se trasladó la familia luego de ser desalojado, porque era la estancia del abogado que había defendido el pleito de apellido Hidalgo, que les permitió radicarse, y hasta ahora, bueno, y a raíz de eso, el profesor Casani dice que si efectivamente, como dice Mantilla, era una emprendedora china mestiza, estos Olivera tienen todas las características de ser de piel cobriza, en fin, de ser mestizo. O sea que era otro elemento, digamos, de... Perdón, profesor, usted. No, simplemente para, digamos, corroborar, acentuar la cuestión esta. Tome. No hay nada más. Pero no te escucha, Daniel. Por la cuestión esta que es el único documento, En la carta de la Poisson. nada más, pero ningún otro aparece. Es más, Carranza, eso es lo que le quería recordar, que usted lo sabe. Sí, hable más cerca. Carranza fue, aparte de encontrar la partida de matrimonio, él investigó y da como cierto, digamos, a través de documentos, que él nació en Roñado, ¿no es cierto? Sí. La isla de Roñado, Así y es. que no figura como Olivera y no como Soto. Claro. Es decir, no sé de dónde, solamente en esa carta aparece el apellido, ¿no es cierto?, Goya. Por lo tanto, eso nada más quería Claro, que para corroborar que no aparece otro documento. Bueno, el mayor Carranza indagó
yo tuve muchas conversaciones con él, felizmente. Él me estimulaba mucho también. Él miró en la documentación de ingreso de extranjeros y allí lo encontró a Olivera, que era de Rañados, etcétera, todo eso. Bueno, y Olivera vivió 105 años. Se murió en 1915. Bueno, sí, cómo no. Voy a agregar un detalle como coequiper. Bueno, acá tenemos un descendiente directo de Gregoria Morales y Alegre. Ah, caramba. Claro. Enhorabuena, bienvenido. Porque María, una de sus hijas, se casa con José Rosario Vallejos. Eso es, con Berta. Exactamente. De Santiago Vallejo, mi abuelo y demás. Y acá, ¿te puedes parar, tío? La Fecoba que usted dijo, o Facoba, que era Jacoba realmente, venía, y ahí lo tienen a Gregorio Jacobo Gutiérrez, descendiente directo de Gregoria Morales Vallejos. Absolutamente inesperado. Ahí está. Pero felicitaciones de tener. Si levanta, eso. Una sola palabra, una sola aclaración. También, no es aclaración. En realidad, Daniel Balmaceda, este gran escritor argentino, encontró en el Archivo General de la Ciudad de Buenos Aires un documento de 1770 y algo, donde está inscripto el nombre de doña Gregoria Morales y Alegre como el primer o los primeros quesos criollos que se hicieron en la República Argentina. Creo que habían 6 o 7 nada más. Aparte de otros detalles que es importante comentar con vos, ¿no? Que estás diciendo todo eso y que te sigo muy de cerca, porque estás diciendo muchas verdades. Muchas gracias. Gracias. Esa es otra prueba, además de la que él dice. La existencia de los quesos de Goya está probado por prueba independiente, porque el general Mansilla, en su libro, dice que en Buenos Aires había un negocio cerca de su casa que siempre tenía los quesos de Goya, que eran muy apreciados por su sabor para obsequiar. De manera que hay un testimonio. Acá tendríamos que hacer un razonamiento por ausencia, una especie de razonamiento. Si estaban los quesos de Goya, evidentemente de Goya se refería al topónimo, al lugar, al puerto de Goya, no a la persona que elaboraba los quesos, porque en Buenos Aires no era conocida. Si había quesos y eran elaborados en Goya, alguien los había elaborado. Si suprimimos a Ñagoya, no tenemos quien haga los quesos, porque no hay otra prueba de que hubiera otro. Tanto así que precisamente cuando habla Mantilla dice una especie de factoría. Una factoría es donde se fabrica algo. No era solamente un boliche que vendía yerba o pan o chipá. Era una factoría donde se facturaban los quesos. Bueno. Perdón, doctor. Sí, ¿puedo hacer señor. una pregunta? ¿Cómo no? Y discúlpeme, soy un neófito, nada más que un lector en cuestiones de Pero historia. por favor. Pero últimamente, y en referencia a los primeros asentamientos de pobladores en esta zona, luego y actual ciudad de Goya, hay una investigación que firman el doctor José Virgilio Acosta, el doctor Walter Grosse, creo, Margarita Fogantini, que establecen fehacientemente que desde el asentamiento de la antigua Capitanía de Puertos, de donde surge la Prefectura Naval Argentina luego, y creo que tiene mucho que ver
como diputado nacional un correntino ahí, Mantilla precisamente, que instituye luego o le da marco institucional a la actual Prefectura Naval Argentina, ¿no? Con aprobación del Congreso de la Nación. Así es. Pero me refiero a este hecho. En 1791, el asentamiento de Capitanía de Puertos en Corrientes, la única institución oficial así que se menciona, igual que el Cabildo de Corrientes, en esta cuestión, destaca una delegación, podríamos decir, o redundante, un destacamento acá en Goya para el control precisamente de ese contrabando, ¿no verdad? Claro. De cueros, de tabaco, de yerba, etc. Así es. Aquí está el señor prefecto, el jefe de la Prefectura Naval Argentina en Goya, y él en conversaciones dice que hay un registro que él se va a preocupar de la Prefectura Naval Argentina, que está actualmente centrado en Concepción del Uruguay, y que ahí podría documentarse o comprobar el documento de ese asentamiento primigenio acá en Goya, cuando ya había pobladores, cuando ya había esa actividad de contrabando en nuestra zona, en octubre o noviembre de 1791. 9 de noviembre. 9 de noviembre de 1791. 9 de noviembre de 1791. Así es, exactamente. Es muy importante el aporte. En todo este relato cuesta hacer la síntesis, porque la verdad los hechos son abrumadores. Los libros de los historiadores traen cifras de los ocupantes, etcétera, etcétera. Voy a cerrar con una novedad totalmente inesperada. Mi pariente Jorge Pasos Díaz Colodrero publicó un libro, Pipilo, en 2015, y a poco de publicar el libro falleció, que se llama Díaz Colodrero en la Urdimbe de Linajes, un estudio de parentesco, genealógico, minucioso, exhaustivo. Él fue a España, pero acá voy a leer porque es imposible sintetizar. Trae una teoría sobre Goya totalmente distinta. Ni el boliche, ni la Gregoria, ni nada. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético. El nombre Goya de nuestra ciudad, o Goya con Y latina en lugar de Y, surgió de un vocablo ibero-cusquérico, digamos vasco, que significa lugar alto de guardia o vigilancia. Usado y transmitido por los inmigrantes del norte de España que se establecieron en Indias y en particular en Santa Fe y Corrientes. Se originó en la llamada Casa de Goya. Fíjense esta fecha, instalada en 1762. Todas las cosas de que hablamos de Olivera y demás son 1780, 1789, 1772, pero esto es 1762. Él encontró en un plano, presumiblemente de esa época, de una estancia en la que se extendía a Goya y hablaba de la casa de Goya. Por los pobladores o terratenientes de la zona, como un simple puesto de guardia o vigilancia y punto de contacto en el tránsito de mercaderías entre Buenos Aires y Asunción. Su ubicación sobre el riacho Goya resultó estratégica en cuanto a protección contra los ataques indígenas,
desde costa opuesta al tener isla de por medio, al mismo tiempo que cercanía al Paraná para continuación de su viaje y con profundidad adecuada a volumen y dimensión de los barcos y eventuales bajantes. La casa estuvo a cargo del navarro Joseph Enríquez, venido de la villa de Nuestra Señora del Rosario de la Bajada del Paraná, Entre Ríos, en 1762, y testigo como vecino en un documento local de 1763. Regresó a dicha villa a comienzos de 1765 y falleció seguidamente. Es muy posible que haya sido reemplazado en la casa de Goya por Lorenzo Benítez, quien quedó también a cargo de la familia previo casamiento con la viuda. Hace una reflexión porque hay un historiador que dice que el apellido de doña Goya podía haber sido Benítez. Entonces, una confusión por la casa. Bueno, por supuesto que esto es tan novedoso que el único que lo dice es él. Y hay una observación obvia, porque esa casa que él ubica en el plano, él mismo dice, está a 3,5 kilómetros al norte de Goya, es decir, más o menos término medio entre la desembocadura de Santa Lucía y el actual asiento de la ciudad. O sea que está bastante lejos. Pero él dice que ahí se hizo el embarcadero y que Olivera tenía casa en Goya, pero iba a atender el boliche ahí. La primera observación es que acá la calle Mariano y Loza era la calle del puerto. O sea que el puerto tenía que haber estado a lo sumo en la Plaza Italia, y que hiciera 3,5 kilómetros para atender el boliche también es bastante. Pero estas son observaciones así de primera lectura, porque es muy inusitado. Él trae la palabra Goya como palabra vasca, que significa altura. O sea que era un lugar desde la cual se podía ver, porque como el riacho Goya tiene curvas, era un lugar establecido donde se podía vigilar la navegación tanto al sur como al norte. Entonces, incluso a lo mejor le va a servir a Goyo. Dice que Goyo no es apodo de Gregorio. Ah, ¿no? No, si estamos de novedades. Vamos a ver si encuentro. ¿Me tiene, por favor? No, es muy interesante porque es un investigador serio, ¿no es cierto? Que pudiera perderse en especulaciones, todo puede ser. Por otra parte, y contribuyendo a la conclusión, Goyo usa una palabra también extraña, no es un hipocorístico, es decir, un hipocorístico o mote o diminutivo del nombre Gregorio, como se lo considera comúnmente, sino un topónimo que resulta precisamente el originario de Goya y Goya, y por asociación de significación un equivalente. Y esto es así porque proveniente del griego, Gregorio significa vigilar, vigilante, guardia, aquel que está siempre preparado. Y está justamente asociado a Goya como lugar más alto desde donde se divisa mejor, lugar o puesto de vigilancia. Si alguno tiene alguna pregunta que no sea muy difícil, con todo gusto. Hemos gastado un tiempo que seguramente podían haber empleado
con más eficacia. Muchas gracias. Siempre es bueno tener